Digamos que es la primera semana hábil del año. Se han acabado las navidades, ya hemos pasado un fin de semana entero jugando con lo que nos han traído los reyes e incluso hemos hecho un poco la digestión de todo lo que hemos comido en las fiestas. Porque en diciembre claramente comemos por encima de nuestras posibilidades, sin hablar de los roscones de reyes. Y algunas, como yo, pues nos cogemos un catarro, que no sé si voy a ser capaz de grabar este episodio o no. Voy a intentarlo. Bien, pues ahora esta semana ya hemos dejado las fiestas atrás y nuestro cerebro empieza a funcionar con normalidad. Volvemos a nuestra rutina de siempre, eso sí, una rutina vitaminada con los propósitos de Año Nuevo. Y entre todos los clásicos de los clásicos en las listas de propósitos como ir al gimnasio, leer más, dedicar más tiempo a la familia o a los amigos, bueno, ya sabéis, todas estas cosas, los típicos, puede ser, quién sabe, que uno de vuestros propósitos sea descubrir un poco más sobre de qué va la inteligencia artificial, el Big Data y todas estas cosas. No sería raro después del tirón mediático que han tenido todos estos temas en 2022, llegando a aparecer en portadas de periódicos y todo. Si es el caso, estáis en el podcast correcto. Y si no, también lo estáis. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 29. Cómo convertirse en un ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. En esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que empezar en este fantástico mundo. Y además hoy vamos a hablar un poquito, vamos a tratar esta guía y vamos a desgranar un poco su contenido. Así que recordad, si os interesa, datos.ninja. Hoy vamos a hablar de qué hacer para convertirse en un ninja del Big Data, de la inteligencia artificial o de las dos cosas, quién sabe. O al menos os voy a contar algunas cosas que he aprendido y sigo aprendiendo a día de hoy en mi intento de transformarme en ninja del Big Data. Y es que muchos de los emails que recibo son para preguntarme sobre formación en ciencia de datos, en Big Data y estas cosas. Pues másteres, formaciones profesionales, bootcamps, etc. Y yo siempre respondo lo mismo. Depende del caso concreto, de dónde vengas, a qué te quieras dedicar y, bueno, que depende de muchísimas cosas. Esto es un campo tan amplio y que evoluciona tan rápido que es muy complicado mantener un programa de estudios actualizado y relevante. Además, los avances se van construyendo sobre las cosas que ya hay. Por poneros un ejemplo, ChatGPT, el modelo de Machine Learning con el que puedes chatear más famoso del 2022. Si no os suena, es que habéis estado viviendo en una cueva. Lo dudo bastante. Pero bueno, os voy a dejar de todas maneras enlazado el episodio que le dediqué antes de Navidades. Bueno, pues ChatGPT que mola bastante porque tú le escribes algo y él te contesta o le preguntas algo y él pues te dice cosas muy interesantes, pues se construye sobre modelos de lenguaje generativos que utilizan también técnicas de aprendizaje por refuerzo, que en sí mismas podrían ser temas para 2 módulos de un plan de estudios. Y a su vez, la arquitectura de este modelo de lenguaje generativo es un tipo de arquitectura de todos los modelos de procesado del lenguaje natural que hay, en concreto la basada en Transformers. Y estos modelos de procesado de lenguaje natural basados en Transformers vienen de redes neuronales profundas o Deep Learning, que podrían de nuevo ser el foco de un módulo de estudio completo en un programa de estudios. Y así hasta el infinito. Para que os hagáis una idea del Deep Learning en concreto, el tiempo estimado para completar la especialización en Deep Learning de Coursera, que Coursera es una plataforma de aprendizaje online, es de unas 160 horas. Que podría ser equivalente a unos 6 créditos universitarios más o menos, o sea que equivale a una asignatura completa.
Y esto es solo una parte concreta dentro del Machine Learning. Luego también está la analítica de datos para poder sacar información de los datos, o la ingeniería de datos para saber gestionar la infraestructura que necesitamos para manejar todo este tinglao, sin hablar ya de las matemáticas y la estadística necesarias para entender cómo funcionan las tripas de todos estos modelos de Machine Learning. Como veis, es como una pequeña matriosca en la que ChatGPT es como la grande, luego la abres y viene otra que son el aprendizaje por refuerzo y los modelos del lenguaje natural basados en Transformer, luego los abres y está el Deep Learning, luego lo abres y hay más Machine Learning, y así, hasta el infinito. Vamos, que ser ninja de los datos no es algo que se consiga ni de la noche a la mañana ni con un curso intensivo de 1, 3 o 6 meses. Eso sí, con este tipo de formaciones seguramente se pueden conseguir unas habilidades básicas de manera relativamente rápida y, lo que es más importante, nos dan una visión global de todo el ecosistema que gira en torno a los datos para saber por dónde queremos tirar después. Así que si tenéis como objetivo de 2023 convertiros en ninjas del Big Data y de la inteligencia artificial, paciencia, porque hay mucho camino por delante. Es como ir al gimnasio, pero entrenando modelos de Machine Learning en vez de entrenándote a ti mismo. De hecho, si no fuera un camino tan grande, no existiría un grado universitario llamado Ciencia de Datos con un plan de estudios de 4 años. Este tipo de grado sería la opción más clásica y tradicional, en la que empiezas con una asignatura de matemáticas, que apruebas con sangre, sudor y lágrimas, luego una de estadística, después cálculo, luego programación, y para cuando pasas de primero ya no sabes ni qué estás estudiando. Eso sí, construyes todos tus conocimientos desde los fundamentos más fundamentales en progresión ascendente y es mucho más sencillo que te digan lo que tienes que aprender y te lo expliquen a tener que ir a buscarlo tú. Y encima luego cuando terminas te dan un título que luego es más fácil ir a encontrar trabajo, porque si tienes un título pues ya hay muchas empresas que ya presuponen que sabes cosas. Así que lo del grado también tiene sus ventajas, no lo vayamos a descartar. Pero igual no hay mucha gente en la audiencia que esté diciendo que estudiar en la universidad o tenga 4 años por delante para dedicárselos a un grado. Si eres de esa parte de la población, de esa parte de la audiencia, yo te animo encarecidamente a estudiar ciencia de datos, que debe ser súper chulo. Yo no estudié eso porque no existía cuando estaba en la universidad, pero si hubiera podido, lo habría hecho, sin lugar a dudas. Así que volvemos a formaciones para conseguir unas habilidades básicas y una visión global de todo el ecosistema para saber hacia dónde queremos ir, y ya a partir de ahí pues tenemos internet y ganas. Podemos aprender casi cualquier cosa. Además, la parte guay de la ciencia de datos, del Big Data, lo que a mí me gusta muchísimo y me atrae, es que es algo completamente transversal y tiene la gran ventaja de que podéis elegir la industria que más os guste para aplicar vuestros conocimientos ninja. Ya sea salud o deporte o ventas o marketing, cualquier industria, cualquiera. Incluso es bastante común la gente que domina un campo concreto y luego vitamina sus capacidades aprendiendo a sacar partido a los datos en su sector, pues ya aprendiendo cosas más concretas sobre aprendizaje automático o análisis de datos. Así que lo que os quiero transmitir hoy es que hay varios caminos y no hay ninguno que sea incorrecto o alguno que sea más correcto que los demás para convertiros en ninjas del Big Data, que es el objetivo que nos hemos propuesto para este 2023. Así que ya estamos dispuestos para conseguir nuestro objetivo y tenemos básicamente 2 estrategias que sirven para esto, pero también sirven para aprender casi cualquier cosa. La primera sería la estrategia en la que primero se aprenderá toda la teoría y luego se empieza a usar lo que hemos aprendido, y la estrategia en la que se comienza a implementar sin tener ni idea de lo que se está haciendo. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y cada una de estas estrategias se adapta mejor a un tipo de persona diferente. Mi opción personal sería un equilibrio entre las 2 cosas. Pero en cuanto a la estrategia basada en teoría, que es la que tradicionalmente se utiliza en la enseñanza reglada, en cursos, en grados, en másters, etc. Pues primero tú vas y te enseñan los conceptos y tú escuchas lo más atentamente que puedes y tomas notas. O tomas notas o no. Bueno, igual no tomas notas. Después te ponen algún ejemplo sencillo y por último, pues estudias mucho para un examen o tienes que hacer un trabajo al final de lo que te han enseñado. Yo personalmente, el 80% de las veces he olvidado todo lo que había estudiado al salir por la puerta del examen, pero no sé si es cosa mía o le pasa a más gente. Lo bueno es que, como decía antes,
los conceptos se van construyendo uno sobre otro, de más simples a más complejos. Y luego un día llegas a la vida real y te das cuenta de que hay agujeros en tu conocimiento y tienes que reaprender algunas cosas. Pero bueno, son las cosas de la vida. Es un proceso en el que se tarda mucho en ver resultados, se tarda mucho en detectar los errores de concepto que tenemos o las cosas que creíamos entender bien, pero en realidad no habíamos pillado del todo. Pero tiene algunas desventajas y ahora os voy a contar una pequeña historieta. Cuando tenía 10 años, mi padre me apuntó a clases de golf. Mi padre, que espero esté escuchando este episodio porque es el primero que los escucha. Hola papá, te saludo desde el podcast. Pues eso, que me apuntó a clases de golf. Yo quería ir a jugar al campo como hacía él y sin embargo tenía que pasarme toda la mañana con un cubo de bolas para aprender a darle a la bola y aprender a hacer el movimiento de manera correcta. Después de un tiempo, que igual, no sé, igual fueron 2 fines de semana, vete a saber. Después de un tiempo en el campo de bolas y dando clases, pregunté, pues ¿cuánto tiempo falta para poder salir al campo como los mayores, como tú? Y me contestó que mucho, que al menos 6 meses. Y pues hasta que aprendiera a darle la bola bien. Y a mí 6 meses me pareció una eternidad y nunca volví a coger un palo de golf. Y esa fue mi historia con el golf. En realidad tiene sentido que alguien que no sabe jugar no salga al campo antes de tener un nivel mínimo, pero yo quería jugar, no dar bolas toda la mañana. Para mí no era divertido y me cansé. Y el riesgo de tener que aprender toda la teoría antes de poder aplicar cualquier cosa es que te canses y lo dejes. Si hubiera habido un campo de golf de pruebas, entre comillas, pues tal vez habría seguido con este hobby. Y lo bueno de la ciencia de datos y del Big Data es que no tienes por qué saberlo todo antes de empezar a jugar, a probar cosas. Igual no a hacer un proyecto empresarial, pero a ir probando pequeñas cosas. Y luego tenemos la estrategia de empezar a implementar cosas sin tener ni idea de lo que estamos haciendo. Pero esto no es válido para cualquier campo, porque imaginad un cirujano aprendiendo medicina practicando directamente sobre pacientes. Pues no mola del todo. Lo bueno del Big Data es que sí se puede llevar a cabo sin poner en peligro la vida de nadie. Eso sí, os advierto de que se vienen muchas frustraciones por el camino. Aquí la idea es adquirir los conocimientos mínimos y ponerlos en práctica sin esperar a ser un crack de las matemáticas o dominar la teoría detrás del deep learning. Al empezar a implementar pequeños proyectos, enseguida os chocaréis contra el muro de todo lo que no sabéis, que al principio pues era gigantísimo. Pero no hay que abrumarse, sobre todo, calma. Hay que buscar la siguiente pieza que necesitáis para seguir, el concepto que falta para continuar, aprender ese concepto y seguir. De la misma manera que no hace falta tener conocimientos de mecánica para aprender a conducir, pues tampoco es necesario dominar toda la teoría, absolutamente toda, antes de comenzar a trastear en el mundo de los datos. Lo que sí va a hacer falta es conseguir unas bases de programación. El lenguaje que más os guste, aunque yo recomiendo Python por ser el más extendido en ciencia de datos. Y esto podría aplicar incluso a si lo que pensáis es tener igual un rol pues más de gestión más que de implementación, pero al haber implementado aunque sea pequeños proyectos tenéis ahí el touch and feel de cómo funcionan las cosas y eso os va a dar muchas ideas a la hora de gestionar proyectos reales. Y bueno, luego también podéis seguir escuchando este podcast, porque aquí intento abordar todas las ramas del mundo de los datos, desde cómo lo aplican las empresas, con ejemplos concretos como los episodios que dedicamos a Starbucks o a Airbnb, o casos de usos de distintos sectores más generales como la política o la agricultura, a los que también hemos dedicado un episodio. Y luego a veces hablamos un poco más de Machine Learning y otras veces pues más de análisis de datos o de ingeniería de datos. Si os fijáis en qué episodios os van interesando más y cuáles menos, podéis ir acotando el nicho en el que ir enfocándoos y ir trazando vuestro caminito en el mundo de los datos. Y sobre todo no olvidéis estos 3 mandamientos que me he inventado para convertiros en verdaderos ninjas del Big Data y del Machine Learning. Y que aplican tanto como si os habéis decidido por hacer un grado o un máster o una formación más reglada, como si os lanzáis a la aventura con Google bajo el brazo y queréis aprender por vuestra cuenta, porque eso sí, en Internet está todo, hay millones y millones de cursos. De hecho, el problema casi
al principio es decidir cuál hacer, o qué hacer, o por dónde empezar, o cuál es el bueno y cuál es el malo. Eso tiene menos importancia. Lo importante, el primer mandamiento, empezad por algún sitio, no hay un orden correcto. Cualquier formación que os dé una visión general de todas las ramas que hay, buscar en Google, incluso la propia guía ninja del Big Data y el Machine Learning, que podéis descargar en datos.ninja, puede ser un buen comienzo para saber qué os resulta más interesante dentro del campo del Big Data. Y luego tened en cuenta que no es necesario saberlo todo. Una vez sepáis lo básico, podéis comenzar a resolver problemas incluso cuando aún no os sintáis preparados. Si os sintáis preparados es que habéis esperado demasiado. Y esto es algo que a mí me suele pasar bastante. Podéis plantear un problema que os resulte interesante, empezar por entender lo mínimo necesario para continuar, implementando el proyecto que hayáis elegido y después pues ya ir profundizando. Y luego, sobre todo, tenéis que estar dispuestos a nunca dejar de aprender, porque ser un niño del Big Data es una maratón. El Big Data, la ciencia de datos y el campo del Machine Learning están ahora mismo, como podéis ver en todas partes, en constante evolución. Aparecen cada día casi nuevas técnicas, nuevos modelos, nuevas herramientas. Así que es un aprendizaje continuo, con paciencia. Todas estas cosas que he ido aprendiendo y algunas otras que no os he contado para no hacer el episodio interminable, las he ido escribiendo en la guía ninja del Big Data y el Machine Learning, que podéis descargar en la web datos.ninja y de la que os hablo todos los días en todas las intros de los episodios. Así que soy un poco pesada, lo sé, pero la he escrito con mucho cariño y espero que os guste. Ahora mismo estoy trabajando en la versión 2.0, así que si la descargáis y echáis de menos alguna cosa, pues ya sabéis, datos.ninja/contactar, que el feedback siempre es bienvenido. En fin, que espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Yo encantada de la vida de recibir vuestros emails. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! Mucho ánimo con los propósitos de 2023 y venga que este año duramos en el gimnasio más allá del mes de enero, que estamos a tope.